¿Qué tengo miedo yo ¿A qué? ahorita en estos momentos de mi vida a caerme donde he llegado a estar? Todos los días es una ansiedad tremenda de estar, retroceder. de volver a caerte. Hasta el miedo del qué dirán controla tu vida. Por supuesto. ¿No? Pues es que el miedo ya es Lo hablamos. instintivo. Ya es instintivo. Bueno, el miedo es lo contrario al amor, definitivamente. Y bueno, en mi caso, la verdad es que pues he trabajado mucho esa parte, sobre todo de la fe, porque cuando realmente tienes fe en algo, el miedo desaparece. Ay, Yo primero que nada te quiero dar la bienvenida, qué bueno que estás con nosotros el día de hoy Muchas gracias. y que podamos estar desarrollando Gracias. estos temas contigo. Oye, entonces, ¿el miedo para ti ha definido alguna parte de tu carrera? Pues de mi vida. Mi madre estuvo, por ejemplo, a punto de morir en una situación muy complicada de salud y pues no me dio miedo, me dio terror. No sabía ni por dónde empezar, ni qué hacer, ni a quién acudir en un momento dado. Y bueno, pues afortunadamente todo se acomodó y logramos salvarle la vida a mi madre. Pero sí son momentos de muchísimo miedo y de mucha angustia. ¿El miedo es marca. malo? Sí, te marca. ¿El miedo es malo? Fíjense, el miedo desde el punto de vista científico no existe. Lo inventaron para poder dominarnos. Ahí viene el coco, va a llegar tu papá. Entonces, desde chiquitos, desde el punto de vista psicológico, nos van inculcando miedos. Pero en realidad, cuando estamos conectados con el amor, como tú dices, Adriana, con la certeza, pues ¿por qué voy a sentir miedo? Pero el Si miedo a todo que me lo- salga mal algo. pero entonces Miedo el a que me miedo- salga mal algo. Qué padre, porque si te equivocas, aprendes eso. de tu equivocación. Qué padrísimo, hay que quitarnos el miedo. pero no es una emoción el miedo entonces. Es que se confunde entre emoción y sentimiento. Pero cuando tienes miedo, el problema es que cuando tienes miedo te paralizas Claro. y ya no haces las cosas igual. El miedo Hay que paraliza. atravesar la barrera y decir, todo es perfecto, si me equivoco, voy a aprender de mis errores, porque los mejores inventos han sucedido a raíz de los errores. Y solo el bien es real. Exacto. Claro, la luz, por ejemplo. Claro. El miedo a la oscuridad. Está la Se luz al final. Sí, se inventó la luz. Oye, ¿Tú qué Nelly, piensas? A mí, Porque a mí me parece, lo que pasado le quiero preguntar. Me parece increíble lo que dice Vero, de que el miedo al final pues es como una prueba, ¿no? Y qué bueno que exista. Yo creo que es bueno que exista en el buen sentido de la expresión, porque eso nos va a permitir dar un salto. Y me gustaría aprender, que me compartieras superarnos a algo nosotros que a ti mismos. te haya pasado, que te haya dado miedo. Mira, desde que iba a la escuela todo nos daba miedo pararte enfrente, una exposición, Claro. pero hablar hoy frente al te dedicas a maestro. esto. Pero ¿Cómo? justo hablábamos de eso antes de entrar al programa. Claro, es que justo es como la chispita que enciende el motor. Una vez que el motor está encendido, No te para nadie. Pero está padre que exista. O sea, está padre en el sentido de que pues te enciende la llama. Es y te adrenalina. ¿Y el superas a ti miedo mismo. tiene que ver algo con el sentido de supervivencia? Con el instinto. Con el instinto de supervivencia. Porque nosotros dicen que nosotros estamos diseñados para sobrevivir. Todo el que tiempo. tenemos, todo el tiempo estamos con un instinto de sobrevivir y que eso es lo que nos enseña. Entonces, el miedo sí te estaría ayudando, ¿no? El miedo se activa tu amígdala cerebral y son por dos razones, para pelear por tu supervivencia o para escapar por tu supervivencia. Por eso cuando nos asusta algo, Claro. o peleamos y reaccionamos o huimos. Y Esa una es la cosa reacción. diferente es cuando vivimos desde el miedo y ahí es cuando Eso tiene es una lo que te vibración. detiene. Exactamente, el miedo tiene una vibración, tiene una energía y vivir desde el miedo nos va a bajar la manera en la que nosotros nos expandimos. El amor es expansión, el amor te expande definitivamente y podemos crear. El miedo nos contrae, nos hace chiquitos, nos pone Sería como la tensos. tristeza y la depresión. Se Es- vale de estar algún- triste un día o dos, Sí, pero claro. no vivir Sí, triste, desde ahí y todo. no lo que vivir quiere decir deprimido. con lo del miedo, nuestro amigo el chamán, es, puedes, en un momento que vayas caminando en una calle, te sale un Doberman y te saca el susto de tu vida y te da miedo. Y lo resuelves en ese momento y ya. Y la otra es que estemos en nuestra casa y digamos, híjole, si salgo y me atropellan, oiga, y si no hago Claro, mi trabajo, exacto. y si no hago el otro, si no. Eso ya ¿Quién- cambia. ¿Cuánta gente recurre a ti por miedo? Pues yo creo que la mayoría. Y muchas veces, ahora ¿Y sí miedo que... a qué? A Sobre, muchas cosas. a muchas cosas, sobre todo miedo a que si yo estoy triunfando, me estén haciendo algo para que me vaya mal. La soledad. Y ahí es algo bien importante, sobre todo también cuando que las deje la pareja, perder lo que ya he logrado. Y ahí es bien importante porque muchas veces sí me ha tocado decirle, oye, ¿sabes qué? Pues tú no tienes ningún mal, nadie te está haciendo nada. Estás viviendo desde esta energía. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar? Hay que trabajar tu firmeza, hay que trabajar tu Tu seguridad, seguridad. hay que Trabajo trabajar interior, tu fe. tu Exactamente. autoestima. Desde dónde, desde qué punto estoy viviendo ese acontecimiento de mi vida y eso es lo que hace el cambio. Sí existen los contaminantes
contaminantes externos, pero no todo el tiempo. Muchas veces nosotros nos podemos meter el pie incluso energéticamente y estarnos autosaboteando y estar vibrando en una frecuencia distinta por la manera en la que estamos viviendo eso. Y a ver, yo les voy a preguntar a todos. A ver, ¿existe alguien que no tenga miedo, que pueda vivir sin el miedo? No. No, yo creo que no. Por condición humana. Pero me pareció muy raro lo que dijiste al principio, que no existe el miedo. Lo que pasa es que es un condicionamiento. existe. Existe el susto, me asusto. Ah. Pero tener miedo es un condicionamiento mental. O sea, No ya me creas. asusté, me dio... Tú te asustaste, Me dio susto. y te traumaste, y entonces ya ese sobrepensamiento de ese recuerdo, cuando tú vuelves a salir y esté oscuro, Te da sientes miedo. Es como Ok. el dolor y el Exacto. sufrimiento. Exacto. Creado por la mente. Susto y miedo. Ok. Creado. Y la cosa es volver a salir normal y Porque pues ya. si nunca te hubieran dicho que la oscuridad era de miedo, tú de chiquito hubieras caminado en la oscuridad sin miedo. Al Te toro, lo inculcaron. ¿no? Dicen. Claro. Cuando te caes de un caballo, por ejemplo, ¿qué te dicen? Vuélvete a subir al caballo. Exacto. Pierde ¿Para el qué? miedo. ¿Para perder el miedo? A mí se me viene la frase esta de que el valiente llega hasta donde el cobarde quiere. Cierto. El cobarde somos nosotros y en el momento en el que vencemos ese miedo, superamos ese miedo, Claro, ese es obstáculo, vencer ese ¡pum! miedo, Y no vencer tienes- ese susto. Y no tiene que Eso ser es contra vencer alguien. el susto. Ya lo entendiste. Y no tiene que ser contra alguien, es contra la vida, contra un trabajo, Porque existe. contra ti mismo. Contra ti mismo. Porque realmente al ser un cobarde estás luchando contra ti, no contra los demás que quieran ser más que tú. Son más que tú porque tú les permites serlo. O Y solamente recuerden son- que el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. Una cosa es lo que viví Sí. y otra cosa es lo que estoy Tenemos recordando. un ejemplo brutal aquí. Y bueno, tengo mucho miedo. Tengo miedo. ¿De qué? ¿A qué tengo miedo yo ¿A qué? ahorita en estos momentos de mi vida a caerme donde he llegado a estar? Todos los días es una ansiedad tremenda de De estar, retroceder. de volver a caerte, de volver a caerte. Por eso es trabajar y darle, y darle, y darle, y darle, porque sí, ese es el miedo que yo tengo, pero no sé si ahí que vendría a ser. Mientras Eso- no hagas nada malo, no tienes por qué caerte. Claro, pero uno nunca Miedo sabe. que les entonces- pase algo a mis hijos. Me Eso muero. nunca te va a pasar porque tú tienes luz propia y esa luz que tú tienes nadie la va a pagar. No, ya la pagaron. Una vez la pagaron. No, pero yo quiero contarles que es muy común encontrarse con compañeros que en una plática interrumpen. Vámonos. Y desvían la conversación para hablar solo de sus propias experiencias. Como tú comprenderás. Minimizando las de los demás. Vámonos. El clásico yo. Eso se llaman los yoyistas. Mimi. Yo les llamo yoyistas. Sí, claro. ¿Qué pasa con un yoyista? No puedes tener una plática normal. Porque si yo a un yoyista llego y le digo, ¿qué crees? Me duele la cabeza, te va a contestar, ¿a ti te duele la cabeza? Yo sufro de migraña. O sea, siempre Tómate te va a esto. ganar. Siempre te va a ganar. Si O le dices invalidarte, si ¿no? le dices de invalidarte, Como todas las todo lo enfermedades que de las que sea hablamos. supresivo. Entonces, ¿cómo lidiar con esas personas? Híjole, tener empatía y compasión por ellos. Y en lugar de hablar, porque no te permiten hablar, No, es Déjalos cerrar hablar. tu boca y usar tus dos oídos para escuchar el doble de lo que hablas y dejarlos hasta que se cansen y contestarles de acuerdo a lo que ellos quieren oír. Pero Nico, Ay, cuando qué te lo flojera. dicen... Y ya se acaba la O plática. pararte al baño y te vas. Pero Yo voy también- al baño, ahorita vengo Y ya. cuando te lo dicen pensando que te van a hacer sentir mejor, por ejemplo, yo le cuento a Omar, ¿sabes qué? A mí me pasó esto con mi familia. Y me dice, bueno, yo también pasé esto. Ah, pero es porque tú Eso me es estás empatía. preguntando. Eso es Eso es- empatía. Eso es eso es- empatía claro. y eso es maravilloso. Eso no es yo-yo. No es No, para diferente. saber, porque Sí, también te eso está es diciendo, conocimiento. su experiencia, pero te la está Claro. diciendo de un punto para que veas que él también lo pasó. Pero no estás y cómo sobajando salió la de eso. tuya. Es correcto. Ajá. No- Yo no les estás llamo sobajando. yoyos mimis. Sí. Yo, es que a mí, es que yo, es que a mí, es que yo, y conocemos muchos. Sí. Y en este medio, Desafortunadamente, y en muchos. este medio, pues sí, por el tema del ego. Sí, ¿no? claro, Definitivamente. exactamente. Entonces yo creo que lo que dices es muy Es como cierto. el No del, escuchan. el del gringo que llega hacia México, se sube a un taxi, va en el taxi y voltea y dice, ¿y esto qué es? Ahí le dice, esta es la torre latinoamericana. ¿Y cuánto se tardaron en hacerla? No, pues como un año. En mi país hacerlo en medio año. Y se sigue así, ven el Monumento de la Revolución. Y dice, ¿y esto qué es? No, pues el Monumento de la Revolución. ¿Cuánto se tardaron en hacerla? Y dice este cuate, dice, le voy a decir algo, 3 días. En mi país hacerlo en día y medio. Ya se siguen por Insurgentes y ven el Estadio Azteca, que diga, por Tlalpan, ven el Estadio Azteca y le dice, ¿y esto qué es? Y dice, chica, hace ratito no estaba.